Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Alberto Torre Gómez, estudiante de la licenciatura de Administración. A continuación daré muestra de todos los temas que vimos a lo largo de lo que fue el curso de inducción al derecho a través de esta diapositiva. Empezamos. Introducción a la sociedad y el derecho. Individuo y la sociedad. El hombre es un ser comunitario. No puede, a menos que se lo decida, perder sus propias características, percibir el concurso y apoyo de otros hombres. El hombre, pues, por naturaleza, es un ser que pertenece a una sociedad y por ende está en relación con otros, en relaciones con otros hombres, ¿va? Relaciones sociales. Bueno, como yo comentaba, los vínculos que el hombre pueda crear con otras personas, con otros hombres, pues eso se le conoce como vínculos sociales, ¿va? Porque esa es nuestra naturaleza. Y dentro de esas relaciones sociales, pues hay normas, ¿verdad? Normas que nos rigen y que nos dan una serie de mandamientos para la conducta. Relaciones sociales y su regulación. El mandato un orden dirigido para la conducta social para que los individuos hagan o dejen de hacer. El derecho procura la paz y la armonía social. La vida del hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, se encuentra dirigido por el derecho. Los derechos que es parte, pues, de las normas que rigen nuestra sociedad. ¿Ok? Y la fuente de los derechos, vamos a hablar de la fuente de los derechos, se pueden clasificar de tres formas, que son los materiales, históricos y los formales. Dentro de los materiales se encuentran los elementos y circunstancias y darle carácter social, político, económico, que determinan el contenido y la estructura del derecho. Fuente histórica del derecho, pues es, por ejemplo, poner la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que surgió en 1789, o sea, fuentes que desde antes han regido para el derecho de nuestra sociedad. Y pues la más larga de todas las fuentes, o la que más contenido tiene, pues son las fuentes formales, ¿verdad? Dentro de las cuales podemos encontrar cuatro o cinco importantes, como lo que son la Constitución, las leyes, la costumbre, el reglamento y tratados internacionales. Pues todos esos son establecimientos por el mismo hombre que para regir la sociedad van esas normas. Okay. Vamos a hablar de la personalidad. La personalidad del lenguaje jurídico es quien es capaz de tener derechos, ¿sí? Con aptitud de tener derechos y obligaciones. Ok. Dentro de lo que son las especies de las personas, vamos a encontrar dos tipos de personas, que son las personas físicas y las personas morales. La persona física, pues, los hombres considerados individualmente. O sea, la persona, hablando físicamente, pues solamente un ser, ¿verdad? Pero en la cuestión de las personas morales, pues ya estamos hablando de un grupo de personas, pero ese grupo de personas puede también considerarse como una personalidad que puede tener, y por como es una personalidad, también puede tener los derechos que tendría una persona individual, a excepción de lo que vendría siendo el estado civil. Tanto las personas físicas como las personas morales tienen derecho al nombre, domicilio y patrimonio. ¿Okay? Lo que decía, personas morales son un grupamiento de individuos que tienen finalidad de interés lícitos, comunes y que la ley los reconoce y los protege. Bueno, vamos a hablar de las cosas, bienes y propiedades. Las cosas es todo aquel que es percibido por los sentidos y tiene relación jurídica. Los bienes, pues, son las cosas que los bienes, pues, son las cosas que se convierten en bienes cuando éstas se pueden apropiar. Y la propiedad es la facultad, consiste en gozar y disponer de una cosa con modalidad y disposición. Vamos a hablar de las obligaciones en el derecho, que se clasifican primero en fuentes del derecho. Se le llama fuente de derechos a las obligaciones, fuente de las obligaciones a los hechos y actos jurídicos que la originan. Por ejemplo, un contrato, una voluntad, la ley, el acto, el derecho jurídico, pues hay diferentes modalidades como las obligaciones condicionales, las obligaciones a plazo, obligaciones simples y complejas y obligaciones divisibles. Existe la transmisión de obligaciones, como por ejemplo podríamos hablar la cesión de derechos, la cesión de deudas, la subrogación. Efectos de las obligaciones. Bueno, el efecto más importante de las obligaciones, pues entre las partes, pues el cumplimiento o bien pues el incumplimiento, ¿ah? Y con relación de terceros, actos celebrados a actos de acreedores y simulación. Ya por último, los elementos de los contratos. Definición: el contrato es un convenio que crea, que transfiere y modifica los derechos y obligaciones de estos acuerdos entre dos o más personas. Y se clasifican en dos importantes: elementos esenciales y elementos con validez.
Los elementos esenciales es el consentimiento. En el consentimiento encontramos los consexuales, se perfecciona por el mero consentimiento. Los formales no necesitan sentir una formalidad, expreso, manifestado por palabras, escrito y el tácito. Y los elementos de validez, que capacidad de las partes y la ausencia de vicios a la voluntad. Y por último encontramos la clasificación de los contratos. Conforme a la manifestación de la voluntad de las partes, pues encontramos una serie de clasificaciones de contrato: unilateral, bilateral, pluralidad, oneroso, gratuito. ¿Verdad? Todo ese tipo de clasificaciones de los contratos, cada uno tiene su forma de ser. Y en 7, lo que conforma la naturaleza jurídica, pues los contratos preparatorios, relativo al uso, disfrute, la prestación, servicio y realización común, garantía y relativo al dominio. Ya por último tenemos la referencia, pues que fueron todos los documentos que nos fueron enviados a través de la plataforma Moonlight. A través de ellos hicimos todo nuestro trabajo y a través de ella tenemos el material para tomar en cuenta todo lo aprendido en esta clase. Saludos.